Bueno, hola a todos y a todas, buenas tardes. Un placer poder volver a encontrarnos hoy como todos los viernes. Ramón, por razones de agenda, no puede en este momento acompañarnos en la apertura, pero quería, en nombre de él y de todo el Comité Provincia, extenderle el saludo y el agradecimiento a cada uno de ustedes que a lo largo de estas jornadas que empezaron ya hace varios meses atrás, sostuvieron el compromiso de formar parte de un desafío de nuestro partido, que es el desafío de profundizar la formación, la capacitación, los espacios de encuentro, el trabajo articulado de concejales, de legisladores nacionales, provinciales, de tribunos de cuenta, de todos sus equipos de trabajo, y desde ahí, desde esa fortaleza, el conocimiento de los temas, desde lo técnico y lo político, poder también encarar los desafíos que tenemos por delante como país y como partido. Así que quiero en primer lugar agradecerles a todos, ahí a quienes vienen teniendo una asistencia perfecta, que los vemos cada viernes, y a quienes se van sumando también. Agradecerle a nuestros expositores y expositoras del día de hoy, la verdad que es un panel de lujo. Nos juega un poco en contra el hecho de que muchos de los concejales y en distintas legislaturas están corriendo tras el cierre de sus periodos ordinarios de sesiones, y varios se van a sumar seguramente a lo largo de la jornada. Así que, sin embargo, bueno, para hacerle honor a la puntualidad que hemos tratado de tener a lo largo de este ciclo, queríamos arrancar y agradecerle en nombre del comité, en primer lugar, por supuesto, a Lilita Puig, una amiga, no solo de una enorme militante del radicalismo, sino una persona que hoy con una enorme solvencia ha logrado que la Fundación ALEM crezca en términos de construcción de contenidos, de aporte, de solvencia técnica, y creo que le hace muy bien a nuestro partido poder tener un vínculo fluido y trabajar y compartir los conocimientos que sin duda ella tiene para aportar. Dos avisos parroquiales. Bueno, Margarita se está sumando quizás con un poquito más de demora, pero va a ser nuestro tercer orador, así que se va a hacer rogar un poquito, pero va a ingresar porque tenía un compromiso previo que no podía postergar. Hechas estas aclaraciones y los agradecimientos previos, pasarle a Gonzalo Scaglione, que es concejal de la localidad de Achiras, que hoy va a tener la responsabilidad de moderar y conducir este debate. Gonzalo, todo tuyo. Bueno, dale Brenda, muchísimas gracias. ¿Se me escucha bien ahí? Sí. Sí, perfecto. Bueno, no, en primer lugar quería agradecerle la invitación a Brenda y a todo su equipo y al partido de la provincia por permitirme esta pequeña, ser modulador de este panel, ya que alguien de un pueblo tan pequeño lo tengan en cuenta, significa mucho, y como decías vos, venimos corriendo con los tiempos de cerrar el año legislativo en cada consejo deliberante, y justo anoche estábamos cerrándolo, y más con los temas que se tocan en estos paneles que son tan de cercanía. Así que estoy muy agradecido por lo que me toca hoy, y bueno, nada, dar comienzo a este panel, y bueno, como hacía referencia recién a una referente como es Lilita Puig, eh, para dar una introducción, licenciada en Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Rosario, docente de posgrado de la Universidad Nacional del Litoral, de la Universidad Nacional de Quilmes, es profesora profesional principal del CONICET, fue secretaria académica y directora de la carrera de Ciencias Políticas de la UBA y secretaria de la Facultad de Ciencias Sociales, también de la Universidad de Buenos Aires, consultora del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, para la Reforma Política en Argentina, entre 1999 y 2001, presidente del Honorable de la Convención Nacional de la UCR en 2012-2016,
diputada nacional 2001-2005 y parlamentaria del Parla Azul 2015-2019. Y obviamente actual, como recién hacía referencia a la gran fundación, actualmente es presidenta de la Fundación Allen. Así que, sin no más perder tiempo bueno, y escucharla con muchas ansias, Lilita, te damos la bienvenida y nada, a escucharte. Bueno, muchísimas gracias, Gonzalo. Muchas gracias, Brenda. Muy contenta de estar en esta reunión que nuclea a tantos jóvenes, ¿no? Disculpen los mayorcitos, pero la mirada hoy en día está puesta en la juventud. Y realmente me alegra sobremanera esta presencia de tanta gente joven, que es una enorme necesidad que el radicalismo tiene de mostrar y de demostrar cómo sigue siendo un partido que apuesta, digamos, a la transformación de este país y al futuro de este país, aún en estos tiempos tan duros, ¿no? Yo no soy una economista, ni mucho menos, simplemente voy a hacer algunos comentarios y posiblemente el que se va a ocupar bien del tema va a ser Martín. Pero bueno, acá entre correligionarios, este no es un ámbito académico, es un ámbito político, tratar de reflexionar en conjunto sobre, digamos, lo que se entiende como los problemas económicos más graves que la Argentina tiene hoy, a partir de de lo que es público en trabajos académicos, en nuestros propios economistas. Yo quería comenzar esta reunión con ustedes, agradezco al Comité de Córdoba y a este foro la posibilidad de participar, pero quería conversar con ustedes sobre esta situación en la que estamos, y hacía memoria, ¿no? Mientras pensaba cómo iniciar esto, decía, bueno, en marzo estábamos frente al problema de la pandemia que se extendía sobre Europa y ya avanzado todo el proceso en Asia, íbamos viendo cómo se iban produciendo las cuarentenas y cómo se iban produciendo los desastres sanitarios en los distintos países, fundamentalmente los países europeos, que son los que nosotros tenemos más cerca y tenemos más conocimiento, hasta por los servicios de información, ¿no? Por las agencias. Y pensaba, bueno, en ese momento decíamos, bueno, estamos en el marco de una gran incertidumbre, una incertidumbre internacional que tiene que ver con la crisis del mundo que conocimos, del sistema internacional que conocimos desde 1945, o sea, a partir de la Segunda Guerra Mundial, este proceso que se había dado con el gobierno de Trump, que había retirado a los Estados Unidos de una actuación importante en los organismos internacionales, y este desorden que se manifestaba, que se manifiesta todavía en ese orden internacional, nos daba, digamos, un marco de incertidumbre, siempre pensando, digamos, en cómo se insertaba el país en el mundo, digamos, en las relaciones internacionales. También teníamos una enorme incertidumbre respecto de la cuestión sanitaria, porque hay que pensar en muchas décadas atrás para encontrar una pandemia que abarcara a la totalidad del mundo. Y si una cosa nos sorprendió fue la falta de capacidad de los organismos internacionales especializados y también de las distintas organizaciones que nuclean a los países en los distintos continentes para poder acordar políticas y para poder ayudarse mutuamente frente a esta pandemia que se extendía con una rapidez inusitada. Y ahí nos sorprendió también la falta de actuación inmediata que tuvo la Comunidad Europea, es decir, para dar respuesta, es decir, fueron respuestas por países, como que, digamos, la dimensión nacional de los países apareció con mucha fuerza en esta primera etapa de la pandemia en marzo, digamos, pensando en las conversaciones que teníamos allá por marzo del año pasado, de este año. Ya hace tanto tiempo que estamos encerrados que no se olvida. La cuestión es que frente a esta incertidumbre, uno lo que veía es que en el caso de la Argentina, la incertidumbre era mayor todavía,
porque el gobierno no se había enterado que había una pandemia, había una creencia ingenua de que esa pandemia acá no iba a llegar. Unos decían, el ministro de Salud decía que por el verano, el presidente minimizaba y hablaba del tecito para resolver el problema. Es decir, lo que uno veía era un gobierno incompetente para afrontar, y lo digo con todo conocimiento de causa de cómo estoy usando la palabra, es decir, incompetente para enfrentar una pandemia de la naturaleza que se venía presentando. Y además nosotros teníamos informes internos dentro del partido sobre la situación sanitaria de cada una de las provincias, y nos llamaba la atención cómo el gobierno no tenía realmente conciencia, digamos, tomando este dato de lo que fue el discurso del presidente el 1 de marzo, y además el no haber consolidado todavía al Ministerio de Salud en las designaciones. Es decir, cuando uno hace política pública, tiene que mirar siempre qué pasa con el Estado, a ver cómo están las oficinas del Estado, qué calidad esas oficinas tienen, si esas oficinas tienen presupuesto, si esas oficinas tienen recursos humanos, si esas oficinas tienen la jerarquía político suficiente dentro del organigrama del Estado, pensando en que el problema de la salud es un problema federal, complementariamente nacional, pero es una atribución de las provincias desde la descentralización de las épocas de Mena. Y frente a esto, nosotros decimos, bueno, ¿qué situación la del país? Porque un país que está endeudado, un país que no está con un problema inflacionario, un país que tiene falta de riqueza, con un Estado que está enormemente debilitado desde lo financiero y que la única posibilidad que tiene es la emisión a los fines de contar con una disponibilidad de fondos para atender las necesidades de la pandemia. Y realmente lo que veíamos era las enormes dificultades que la Argentina tenía que enfrentar, y una situación muy diferente a la situación de los países europeos, inclusive de algunos países latinoamericanos. ¿Diferentes en qué sentido? En la capacidad económica que el país tenía para poder financiar, digamos, retracciones económicas producto de la actividad económica, producto de la pandemia, y también solventar los gastos que requerían, digamos, consolidar los recursos que se necesitaban para atender la infraestructura sanitaria del país. Ni qué decir del tema de los respiradores. Y además lo que veíamos era un Ministerio de Salud realmente con poca conciencia, digamos, de la gravedad de la situación. Bueno, después vino la cuarentena. La cuarentena, que es un instrumento de política pública, de política sanitaria, y cuya única finalidad es simplemente reducir la circulación a los fines de detener la expansión del virus, con la finalidad de proveerse en ese tiempo, que es un tiempo corto en las experiencias internacionales e históricas, y en ese tiempo corto proveerse de los recursos necesarios para enfrentar la pandemia. Yo creo que en esto nosotros tenemos que ser muy claros en tener conciencia de que en realidad el problema, uno de los problemas principales que hubo en el enfrentamiento de la pandemia, no fue solamente esta digamos, minusvaloración gubernamental, sino también una falta de coordinación y de capacidad estatal para coordinar los distintos niveles de gobierno en la política sanitaria, y consecuentemente de no contar también con, digamos, funcionarios políticos con la jerarquía y la capacidad adecuada para generar rápidamente un proceso de trabajo conjunto que fuera más allá de las fotos, ¿no? Que fuera más allá de las reuniones y de las fotos. Y así fue como muchos territorios del país, diría yo, la mayoría de los territorios del país, nos vimos metidos en la cuarentena sin ninguna necesidad. Es decir, el problema estaba afincado en la capital federal y en la provincia de Buenos Aires, en la zona del conurbano, fundamentalmente por lo que se había significado el que no se tomaran las decisiones adecuadas para cerrar Ezeiza a tiempo, y consecuentemente recibimos por vía aérea
el virus que se esperaba que no viniera por vía aérea. Que en realidad lo que se estaba haciendo era ignorar la cantidad de producción científica que ya había en ese momento, y nosotros esto tenemos certezas a través del equipo de la Fundación ALEN, que son radicales que trabajan en el sistema científico-tecnológico y que son, bueno, aportan y están incorporados a la Comisión de Ciencia y Tecnología del partido, que es vieja, hace como más de 10 años que esa comisión existe, pero bueno, le dimos una institucionalidad, y allí empezaron a aparecer los investigadores radicales muy formados, quiero citarlo fundamentalmente a Rolando, que Rolando ha sido nuestro apoyo fundamental, y bueno, a través de él sabemos de la cantidad de papers que ya había, del conocimiento que ya existía sobre las características del virus y las alternativas y cómo se diagnosticaba y las necesidades, etc. Entonces, este problema de esta situación de que nos metimos todos en la cuarentena y de que después el gobierno, un gobierno que todavía no tenía mucha conciencia del problema, y además atravesados por sus conflictos, por los conflictos internos de la coalición, que dieron lugar a qué cosa, a que hubiera un reparto de los ministerios. Lo peor que puede hacer una coalición es repartir partes de ministerios, porque eso lleva a una imposibilidad de acción en política pública en forma directa. Hay experiencias históricas, nosotros también, que están documentadas y demás, y nosotros eso también lo vivimos en el proceso de la alianza. Así que, digamos, un gobierno inerme, muy exitista y con poca capacidad para atender el problema. Y que encontró en la cuarentena una forma de congelar el sistema institucional, congelar el Congreso, congelar el Poder Judicial, nos hizo volver a regresiones en términos de federalismo, a partir de impedir la circulación interna dentro del país, dejando esto librado a gobernadores, intendentes, etcétera, que fueron los que terminaron decidiendo sobre el derecho de locomoción de los argentinos. Ese panorama es un panorama malo en términos de que estas decisiones fueron todas tomadas por decretos de necesidad y urgencia, algunas merecían decretos de necesidad y urgencia y otras no. Y otras se asentaron sobre la ideología del gobierno, que es una ideología de no reconocimiento de la oposición. Es decir, la oposición parlamentaria inmediatamente apoyó al presidente en las primeras medidas, en el inicio de la cuarentena, pero al poco tiempo nos fuimos dando cuenta que acá se había transformado ese instrumento circunstancial en una política sanitaria del gobierno, que abarcaba no solamente lo sanitario, sino todos los aspectos de la vida pública. Pasado el tiempo nos fuimos encontrando con las alteraciones en la economía, pero no solo en la economía, en la vida social. Sabemos de los enormes problemas que se han producido al interior de las familias, tenemos récord de divorcios y de procesos de separaciones, récords de femicidios y de problemas de violencia intrafamiliar. Desconocemos los casos de abuso sexual sobre los niños porque las escuelas están cerradas. Es decir, se clausuró la sociedad, se clausuró la economía, se clausuró la justicia, se clausuró la educación, se clausuró la sociedad y se utilizó el miedo como forma de disciplinamiento social. En vez de recurrir a la autonomía de las personas, a la confianza en los argentinos, para que los argentinos, pasado el primer momento del susto y del conocimiento sobre la pandemia, utilizáramos responsablemente nuestra libertad, se resolvió clausurar la libertad. Con el tiempo, ustedes conocerán las producciones de la Fundación ALEN, están en la web a disponibilidad. Fuimos presentando alternativas al gobierno. La primera fue sobre fines de abril, con propuestas concretas, y luego fueron acompañadas de otras 2 más, porque fuimos viendo cómo el gobierno hacía de la cuarentena una política, y además se encerraba en un conjunto de
especialistas exclusivamente sanitaristas, sin convocar a economistas, a sociólogos, a los distintos especialistas que estaban en condiciones de hacerlo para atender el problema complejo que es una pandemia, que no es un problema solamente sanitario. Es un problema sanitario, pero que tiene efectos sobre los otros aspectos de la vida social. Esa situación, digamos, fuimos viendo también cómo se iba reordenando en el plano internacional, es decir, Europa ya se ordenó y armó una agenda programática que implicó la necesidad de una nueva forma de producir, una forma de producir ligada a la economía verde. En ese mismo tiempo, Europa resolvió, bajo el liderazgo de Merkel, que se iba a dar batalla comercial y productiva a China frente a la ausencia de los Estados Unidos, y también resolvió una mayor aceleración en el proceso de la revolución digital. Entonces, bueno, empieza a conformarse una agenda internacional a la cual la Argentina tendría que ir respondiendo en la medida en que no somos un país que está aislado del resto del mundo y que obviamente por razones de distinta naturaleza, pero también productivas, necesitamos una inserción adecuada. Sobre ya Edita, disculpa que te corte. Sí. Solamente una aclaración. Te quedan 5 minutos para seguir con la dinámica. Y solo eso. 5 minutos de exposición. Voy rápido. Al final de este periodo, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con un país que tiene un déficit fiscal fabuloso, el mayor desde el año 83, un país que tiene problema productivo gravísimo porque está relacionado no solamente con el parate productivo, sino también está relacionado con el cierre de las importaciones, está relacionado con la necesidad de adecuar el aparato productivo a las nuevas exigencias tecnológicas y también la necesidad de producir más. ¿Por qué? Porque la pandemia nos trajo como consecuencia, y la cuarentena mal gestionada, nos trajo como consecuencia una profundización de la pobreza. Y para poder salir de la pobreza necesitamos inversiones y necesitamos poder producir más. Ahora bien, y aquí a estos 2 puntos quiero dejar como mensajes, ¿no? Para que sigamos conversando después. Hay 2 necesidades sustantivas para que esto se pueda resolver. Es decir, no es con políticas sectoriales aisladas. Las políticas sectoriales van a venir en tanto y en cuanto nosotros podamos devolver credibilidad al sistema institucional. El sistema institucional tiene que ser creíble para que se produzcan las inversiones, y no solo las inversiones nacionales, también las inversiones extranjeras. No se puede pensar en un crecimiento solo desde el orden público, porque además el orden público tiene déficit y hay que salir del déficit. Hay que salir del déficit garantizando la provisión de los bienes públicos que nosotros exigimos, es decir, una buena calidad de educación, una buena política sanitaria, una buena política de seguridad social, una buena política de vivienda, todo esto que tiene que ver con lo que son las aspiraciones de los argentinos para una vida digna. Pero para esto se necesitan acuerdos institucionales. ¿Y qué quiere decir acuerdos institucionales? Quiere decir fundamentalmente recrear los acuerdos de la Constitución del 94. Tenemos que volver a la Constitución, tenemos que forzar al gobierno a respetar la Constitución. Tenemos que ser flexibles frente a una ideología, por lo menos de uno de los grupos dominantes de la coalición gobernante, a cargo de la vicepresidenta y sus adláteres, que no buscan, al contrario, buscan impedir todo tipo de acuerdo porque no les interesan los problemas del futuro de los argentinos. La única preocupación que tienen, y lo que está pasando en el Senado hoy lo demuestra, es salvarse a sí mismos de las causas judiciales. Por eso van por el procurador, porque el procurador es lo que les garantizaría el levantamiento de las causas,
pero también les garantizaría, si lograran colocar a alguien de su propio núcleo duro, la persecución política de los opositores. No obstante, nosotros necesitamos impulsar un acuerdo político y social que tenga que ver con decidir en qué vamos a gastar, cuántos impuestos tiene que haber, en qué vamos a invertir, cuáles son las jerarquías de nuestra producción, cómo vamos a resolver el problema productivo. Pero grandes líneas para después discutir las políticas sectoriales. Y dentro de las políticas sectoriales quiero destacar la necesidad de tener una economía exportadora. Para ello, la Argentina tiene que continuar y avanzar sobre el acuerdo con la Unión Europea, el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Unión Europea-Mercosur es un mercado de 800 millones de habitantes. Se acaba de constituir la semana pasada, luego de 8 años de negociación, este grupo de 15 países de Oriente, que son 2.000 millones de habitantes. Nuestro canciller Solá pretende una relación directa con China. Eso es suicida, directamente suicida. Nosotros con un mercado de 40 millones de habitantes no podemos competir ni ofrecer nada. Y en esa entente que se ha constituido, esa alianza que se ha constituido en Oriente, está integrada tanto por China como por Corea del Sur. Es decir, y está integrada por Australia y con Nueva Zelanda y por Vietnam. Países comunistas, países capitalistas, países democráticos, países no democráticos que han encontrado un interés común. Y en ese grupo de países nosotros tenemos algunos donde colocamos nuestros productos y otros que compiten con nosotros. Lo cual quiere decir que nosotros más que nunca tenemos que propiciar, y esto tiene que ser parte de los acuerdos, el fortalecimiento del Mercosur y de los acuerdos. Y por último, la última cosa que quiero señalar es que el déficit público tiene que atender un problema que hace muchos años nosotros no tematizamos y que debemos tematizar, que es el problema del Estado, de la capacidad estatal. La capacidad estatal no se logra teniendo un Estado fofo, un Estado lleno de personas que no tienen la capacidad ni las competencias para la realización de sus funciones. Hay que tener una estrategia de fortalecimiento del Estado, sobre todo un Estado que en plena revolución digital tiene que cambiar y mucho. Es un Estado que tiene que incorporar la inteligencia artificial, que tiene que regular la robótica, que tiene que regular la inteligencia artificial de otros organismos, que tiene que resolver problemas, ayudar a resolver los problemas de una inserción comercial agresiva de la producción argentina, y para lo cual tiene que tener gente competente dentro de las oficinas del Estado que puedan guiar a los productores nuestros, que puedan guiar a las empresas nuestras a los fines de resolver la inserción en cadenas de valor que sean valiosas para nuestro país y no ser el punto de partida de cadenas de valor vendiendo exclusivamente commodities. Acá el gobierno habla mucho, discursea mucho acerca de la industria, pero realmente no tiene una política industrial, no tiene una política de reconversión, no tiene una política de ninguna naturaleza, porque en realidad es un Estado en déficit, es un Estado que no tiene recursos. Nosotros creo que, simplemente dejo planteado una serie de cuestiones para que vayamos conversando después, y les agradezco mucho la atención. Bueno, Lili, muchísimas gracias los conceptos que nos has dejado. Seguro que vamos a cerrar con una conclusión de cada expositor. Como nombraba Brenda al principio, no está presente hoy Ramón Mestre, pero bueno, nos dejó un videíto para dejarlo seguramente sus saludos. Hola a todos y a todas. Hoy no puedo participar en esta actividad del foro como lo hago cada viernes, pero no quería dejar de agradecerles
por conectarse, por sumarse y por estar de alguna u otra manera. Además, sentía la necesidad de agradecer también a nuestros invitados de hoy, a Martín Tetaz, a Margarita Stolbizer y a Lilita Puig. Acá no solamente estoy enviando una salutación, sino también les estoy enviando un fuerte abrazo, un gran reconocimiento por su trayectoria y por todas las actividades que ustedes desarrollan. Les agradezco que nos acompañen. Tanto Martín como Margarita y Lilita aceptaron muy gentilmente conectarse y aportar sus miradas con respecto a los problemas estructurales que tiene la economía argentina en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Yo vengo diciendo que para Argentina es necesario salir fundamentalmente de la grieta, aunque con eso no alcanza, porque Argentina necesita un plan, una mirada a largo plazo. Y sin duda que la pandemia nos muestra que Argentina hoy más que nunca tiene que encontrar ese rumbo, porque sin plan no llegamos absolutamente a ningún lado. Todos sabemos que vamos llegando a fin de año, un año demasiado particular, y creo que ha sido importante haber compartido tantas y tantas instancias de debate que nos han permitido reflexionar, formarnos, como la reunión de hoy, y que sin dudas nos han dado muchas herramientas para los desafíos que se vienen y que tenemos que afrontar a partir de ahora. Seguramente que cada uno desde su lugar, pero lo vamos a hacer juntos. Muchísimas gracias a todos, que tengan un muy buen viernes. Los saludo. Chau. Bueno, sin duda, como decía Ramón, cada expositor ha dejado algo en conceptos que nos ayudan a aportar a nuestro conocimiento y conceptos en general de gente que ha vivido y ha aportado en la trayectoria política de a sí mismo y para los demás. No dejar de mencionar que, como recién decía Ramón, la actividad de cada individuo político y más el rol de la mujer en la política enriquece a esta actividad. Por eso, para nuestra próxima expositora, le quería dar la bienvenida a Margarita Stolbizer. ¿Qué podemos agregar de que no conocemos? Abogada y política, presidente de cuántas veces socio partido GEN, presidenta de la organización de la ONG Bajo la Lupa, fui directora de la Acción Social y Minoridad y concejal de la Municipalidad de Morón, participó en el Colegio de Abogados de Morón y en la Federación Argentina de Colegios de Abogados. También integró el Consejo de Presidencia de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, fue 4 veces diputada nacional, candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires en el 2003, en el 2009, en el 2011 y a la presidencia de la Nación en el 2015. También fue denominada como la mujer de la paz en el mundo, autor de varias publicaciones editoriales, entre ellas Yo Acuso y Ella Miente. Y como decía antes, este rol que está cumpliendo la mujer en la política, en lo personal me enorgullece participar y presentarla, así que darle la bienvenida y bueno, nada, escuchar los conceptos que tiene para dejarnos, y mientras tanto vayan haciendo las preguntas que junto con Lilita y la exposición de Margarita les vamos a ir relevando para hacer las preguntas, así van cerrando los conceptos. Margarita. ¿Ahora me escuchan? Perfecto. Bueno, sí, muchísimas gracias Gonzalo, muchas gracias al foro, por supuesto, a Brenda de manera muy particular, a la que aprecio realmente mucho por toda su trayectoria, su lucha, su coherencia, y ella ha sido la intermediadora de mi presencia en este foro. Por supuesto al foro, el agradecimiento por el mensaje reciente a Ramón.
Y obviamente un gran gusto para mí encontrarme aquí con Lilita, con Martín también. La verdad que son personas también a las que aprecio y respeto mucho. Así que, bueno, vaya entonces un agradecimiento muy general. Me parece también sumamente oportuno estar discutiendo los problemas estructurales de la Argentina para salir de las urgencias, de los cortos plazos. Si un problema tiene la política en la Argentina, es esta suerte de cortoplacismo que tenemos siempre, ¿no? La mirada más lejos que la política tiene es la elección siguiente, y nos falta, y esto nos dificulta muchísimo en pensar un proyecto de país, la falta de una mirada de mediano y largo plazo. Por eso la convocatoria que ustedes hacen a conversar sobre los problemas estructurales de la Argentina y de la economía en particular, me parece sumamente oportuno. Varias de las cosas que yo tenía por decir fueron abordadas por Lilita. La verdad es que tengo una gran coincidencia con todas las cuestiones que ella acaba de plantear, así que bueno, voy a ir tal vez incorporando o reafirmando algunas y después podemos hacer un intercambio. Lo primero que quiero es plantear, algo de esto también habló Lilita, la necesidad de incorporar en nuestras discusiones una mirada internacional. Si algo nos dejó, una de las cuestiones que nos dejó como primera conclusión todo este tema de la pandemia, es que somos parte del mundo, estamos en un tiempo global, en un mundo global, y no nos pasan desapercibidas las cosas que pasan del otro lado del mundo. Esto tiene que ver, por un lado, por supuesto, con mirar siempre con la misma sensibilidad y la empatía a las personas que sufren en la otra parte del mundo, pensando que a veces esos problemas que tienen que ver con migraciones, con guerras, con violaciones a los derechos humanos, no tienen que ver con nosotros y uno lo ve tan a la distancia, pero somos parte de este mundo y me parece que estamos obligados a mirarnos. Ese es el desafío de salir del ombliguismo permanente. Estamos demasiado acostumbrados a mirarnos permanentemente el ombligo y creer que nuestros problemas son los únicos, y bueno, la pandemia nos mostró que evidentemente los problemas cruzan las fronteras, que el mundo está lleno hoy de las nuevas conflictividades que tienen que ver en este caso con una pandemia, pero podríamos hacer toda una descripción de lo que son hoy los nuevos conflictos. Por supuesto, pongamos los ambientales en el tope de esa conflictividad global que tenemos que encarar hoy y para la cual lo que hace a falta sin duda son los acuerdos y la cooperación, ¿no? Las cuestiones vinculadas con los delitos transnacionales, por supuesto. Hay una cantidad de cuestiones que nos pone hoy frente al desafío de mirar el mundo. Sería imposible abordar los problemas estructurales de la Argentina y de nuestra economía sin pensarnos como parte del mundo, para poder, antes que nada, entender los riesgos y las oportunidades que ese mundo ofrece. Tengo en esto una primera reflexión, digamos, sobre las cuestiones que también nos deja la pandemia, que es hoy el cuestionamiento global a la democracia y al capitalismo, pero por supuesto que me preocupa hoy el gran nivel de cuestionamiento que hay. Esto pone también en cuestión y en crisis muchos de los liderazgos mundiales. No me voy a referir en particular a la elección de los Estados Unidos, pero ahí tenemos, digamos, como una consecuencia también. Y no tengo duda que pasada toda esta situación, esos liderazgos no van a quedar tal cual los conocimos, porque me parece que esa puesta en crisis tiene que ver también con un modelo de liderazgo y tiene que ver con cómo se han abordado las problemáticas propias de la pandemia, las distintas medidas que se hayan tomado, pero hoy lo cierto es que hay un cuestionamiento general, global a la democracia. Después voy a volver a insistir sobre este punto, sobre lo preocupante, Lilita también lo mencionó, que es la falta de credibilidad en nuestras propias instituciones. Pero esto forma parte de ese cuestionamiento general, que es cuando la política se ve como demasiado preocupada y ocupada en una agenda que no es la agenda cotidiana de la ciudadanía, ¿no? Y entonces la política, la representación política, porque lo más grave es esto, es cuando el cuestionamiento recae justamente sobre los ámbitos de la representación política, ¿no?
Y me parece que esto es un dato que nosotros tenemos que tener en cuenta, sobre todo para quienes hacemos política, la complejidad que significa hoy hacer política, hacer una propuesta, formular una propuesta en un contexto con una baja credibilidad de la política y un cuestionamiento en general sobre los sistemas democráticos. Esto sobre todo por los riesgos que conlleva y que me parece que también deben ser tenidos en cuenta. La otra cuestión sobre ese contexto internacional es esto que estamos viendo también sobre una transición de poder entre Occidente y Oriente, obviamente entre Estados Unidos y China, y me parece que estas cosas no nos pasan, no nos deben pasar desapercibidas tampoco. Por eso decía que hay que tener muy en cuenta el impacto local de todas esas cuestiones que están pasando en el mundo. Comparto varias de ellas que marcó también Lilita y que creo que tenemos que tener en cuenta. Frente a esto, la mirada, desde luego, recae sobre la expansión hoy de lo que podríamos llamar la estrategia de penetración china, que se da tanto en lo económico, en lo financiero, en lo diplomático, en lo cultural, en todas las regiones del mundo. Me parece, y lo pongo como esos ítems a tener en cuenta dentro de nuestro análisis. Si bajamos a nuestra región, América Latina, si bien mejoró la distribución del ingreso, no ha mejorado la distribución de la riqueza y seguimos siendo como continente, como territorio, estando al tope de las regiones más desiguales del planeta, ¿no? Esto nos lleva necesariamente a una pregunta, porque a mí me parece que estos son los temas estructurales a discutir, sobre si la desigualdad que tenemos se corrige con crecimiento y desarrollo, o si en realidad el crecimiento y el desarrollo están condicionados por la desigualdad estructural que tienen nuestros países. Y acá pongo lo que para mí debería ser uno de los ítems, digamos, en esas mesas de las que habló Lilita, y yo voy a terminar con eso también, que es la necesidad de cooperación y acuerdos, ¿no? Donde yo creo que necesariamente tenemos que mirar a la igualdad como una condición para el desarrollo y para el crecimiento, y no simplemente como una consecuencia o un efecto, digamos, o un resultado. Y eso cambia absolutamente cómo uno define la política y cómo se posiciona frente a cada una de estas cuestiones. Yo creo, además, que nosotros tenemos ya para mirarnos un poco más a nosotros mismos en esa relación con el mundo, también habló de esto Lilita, que es la importancia de las exportaciones argentinas. Esto es sin duda uno de los temas estructurales que nosotros necesitamos, porque obviamente que está relacionado con el tema de las divisas y de la otra de las dificultades que la Argentina tiene desde hace mucho tiempo, por eso está muy bien tratarlo como los problemas estructurales. El principal comprador de la Argentina, nuestro principal socio, es Brasil. Y por lo tanto se impone también tener una mirada particular en la construcción o en la reconstrucción de un vínculo diferente. Apunto sobre el tema Brasil también, el tema Mercosur, que me parece por supuesto central, y adhiero naturalmente a lo que planteó Lilita respecto del acuerdo Mercosur-Unión Europea, porque me parece que son esas cosas que nos permitirían a nosotros destrabar parte de esa mirada ombliguista a la que me referí antes también, ¿no? Respecto al tema de las exportaciones argentinas, creo, y un poco lo que venimos viendo, es de qué manera se vuelve cada vez más relevante la producción de los productos de origen agropecuario. Veníamos del 20 y 30, hoy estamos en 40 o 50%, digamos, de las exportaciones basadas en productos de origen agropecuario. Y con esto voy a ir al segundo tema que quiero plantear, también como parte de nuestros problemas estructurales, porque para pensar en salir del subdesarrollo necesitamos, obviamente, respecto de las exportaciones, diversificar, ampliar las exportaciones, porque esto es lo que nos permite aumentar las exportaciones, diversificarlas, lo que nos permite pensar en conseguir más divisas y obviamente también aumentar las inversiones.
Ahora, ¿cuál es la relación de esto con esos problemas estructurales? También algo marcó Lilita, me disculpo por las cosas que voy a reafirmar, digamos, pero me parece importante hacerlo, que es la brecha tecnológica. Y esto tiene muchísimo que ver en nuestra economía, en nuestras posibilidades de desarrollo, sobre todo. Hablamos de la brecha tecnológica o también de la dependencia tecnológica que tenemos como país. El problema de la producción argentina, de los productos argentinos, es la importancia que tiene en estos productos nuestros el componente importado de cada producto que nosotros generamos en Argentina. Esto, digamos que ha sido tratado por varios economistas, me parece que es bastante importante para pensar, por supuesto, en el tema tanto respecto de las exportaciones como respecto también del mercado interno. El componente, digamos, de los insumos importados tiene un impacto para nuestras exportaciones y también para nuestro mercado interno. Lo que podríamos es definir esto como un círculo vicioso, que es lo que nos afecta seriamente y estructuralmente. Para mejorar, digamos, nuestros productos en cuanto a la calidad desde la perspectiva tecnológica, o para acomodarnos a los estándares internacionales, o sea, para ser competitivos internacionalmente, debemos incorporar más componentes importados. Y bueno, entonces se nos termina dando la paradoja de que al mismo tiempo que aumenta la industria o la producción industrial, vamos generando un déficit de dólares. Y esto es sin ninguna duda una de las cuestiones que más afectan nuestra economía. Nosotros venimos haciendo desde el instituto de nuestro partido, el IGEN, el instituto del partido, hemos hecho en los últimos meses varias reuniones con rectores de las universidades nacionales, entre ellos estuvo en una de las oportunidades el rector de Córdoba, Hugo Juri, donde un poco la pregunta que les hacíamos por el papel de las universidades es cómo reemplazar, digamos, esa brecha digital, la dependencia tecnológica y mejorar la performance financiera sobre todo, o sea, cómo ser competitivos internacionalmente. Esto es un problema estructural que necesita ser abordado sin ninguna duda desde la inversión, por sobre todas las cosas, destinada a las áreas de educación, ciencia y técnica, invención, innovación, y sin esto no lo vamos a conseguir. En esto es necesario también recordar los bajísimos niveles de inversión en ciencia y técnica que tiene la Argentina en relación a otros países, estamos con porcentajes realmente muy bajos, pero también decir que incluso de esos porcentajes o de esas inversiones que se hacen destinadas al área de la ciencia y de la técnica, mayoritariamente entre el 70 y el 80% son inversiones que hace el Estado y no los sectores privados. Por supuesto que cabría la pregunta por qué no lo hacen, cuáles deberían ser los incentivos, pero me parece que esto también necesitamos rescatarlo porque esta es una de las claves centrales. No se puede si no hay inversión en esas áreas. Lo que tenemos entonces, si no, es obviamente no solamente una crisis de recursos, sino lo que venimos teniendo y viendo desde hace mucho tiempo, que son las frustraciones colectivas. Cuando no se pueden satisfacer esas necesidades, esos sueños, esas demandas colectivas, por supuesto, y entonces caemos en esto también que puede ser considerado un círculo vicioso, por lo que hablaba antes, que es la pérdida de credibilidad de la política, por no poder satisfacer esas cuestiones. Y el tercer aspecto, sin ninguna duda también, tiene que ver con los problemas institucionales. No tengo duda porque es imposible pensar en un modelo de crecimiento y desarrollo sin instituciones desde donde se sostenga. Y adhiero también a la idea de Lilita respecto de qué instituciones y a la necesidad de un plan. No se puede sin eso. Cuando hablamos de instituciones, hablamos fundamentalmente de las normas, del derecho, y si algo necesitan las instituciones es tener estabilidad.
La Argentina ha fallado en más de una oportunidad, o sea, forma parte obviamente del devenir histórico de nuestro país, que son permanentemente las caídas y los ciclos, digamos, que marcan la inestabilidad política y obviamente también la inestabilidad económica. Hoy a mí me preocupa bastante la falta de discusión sobre la calidad de las instituciones. No se discute eso, por eso creo que a la discusión sobre las instituciones tenemos que agregar qué instituciones, para qué las instituciones y sobre todo qué calidad de instituciones queremos. Porque en definitiva la pregunta es qué calidad de democracia queremos. Para, digamos, meter por ahí un poquito más de picante en la cosa concreta, yo digo, ¿cuáles son los ejemplos de que no se discute la calidad de las instituciones democráticas? Bueno, cuando se empezó a discutir la reforma judicial, después si interesa podemos conversar un poco más de esto porque coincido que es crucial este tema, no en particular uno de los proyectos, sino como conjunto, digamos, lo que es la estrategia judicial de este gobierno. Pero a lo que me quería referir es que cuando se empezó a discutir el tema de la reforma judicial, muchos periodistas sobre todo, se quedaban con una discusión basada en los costos. Entonces el rechazo a la reforma o al proyecto ese de reforma, que obviamente la única finalidad que tenía o que tiene es crear cargos, es un festival de cargos, digamos, en el ámbito de la justicia, pero muchos discutían el proyecto no desde el contenido, el fondo, el objetivo, la intención, sino desde los costos. Y a mí realmente me parece que esa es una discusión equivocada, porque cuando discutimos cuánto nos cuestan las instituciones, en definitiva el resultado es quedémonos con las que tenemos, que son malas, y ya sabemos que son malas, pero son baratas. Entonces, creo, y hay que hacer un esfuerzo para discutir la calidad de las instituciones que queremos. Yo tengo y doy muchas veces como ejemplo, tal vez por lo burdo, que es el momento en el que Cristina Fernández, en la transmisión de mando sobre ella misma, se hace poner la banda presidencial por su hija Florencia. A mí me parece que esa es una demostración tan patética y tan vergonzosa de la pérdida de calidad de las instituciones, la confusión del ejercicio del poder público con el privado y, por supuesto, con una sociedad como espectadora involuntaria, paralizada, sin capacidad de reacción para eso. Pero esa es una demostración brutal sobre de qué manera tenemos afectada la calidad de nuestras instituciones. Y para ir a un tema mucho más actual... Disculpa que te corte, te quedan 5 minutos y recuerden de hacer las preguntas para ir después cerrando los conceptos. Perfecto. Y lo que iba a decir sobre lo más actual que demuestra la falta de discusión de calidad tiene que ver con la designación del procurador. Hoy hay una discusión sobre Rafecas sí o Rafecas no, y se ha colado en esa discusión, apoyemos a Rafecas porque es menos malo que lo otro. Esa es una demostración, una vez más, de que no discutimos calidad, porque sinceramente lo que estamos diciendo, ya sabemos que es malo, ya sabemos que no debería estar en ese lugar, pero bueno, es menos malo que el otro. Entonces, vamos nosotros mismos participando de un debate que deteriora el funcionamiento de las instituciones, o por lo menos no aporta a fortalecerlas como obviamente debería ser. La discusión de las instituciones es una discusión que tiene absolutamente todo que ver con las cuestiones que venimos hablando, me refiero sobre todo a cómo tener un país competitivo. Esto tiene que ver con la concepción de una competitividad, no solo en términos económicos, sino en términos integrales, lo que algunos le llaman la competitividad sistémica, que es la que se conforma no solamente con las variables de la economía, sino con la inversión en la educación, la cultura, la ciencia, la técnica, con tener una justicia independiente, con respetar las pautas de un país federal, por ejemplo. Estas son las cuestiones que hacen al funcionamiento de las instituciones, que sí o sí importa
en el modelo de crecimiento y desarrollo. Porque en definitiva, cuando hablamos de estos componentes, cuando hablamos de la competitividad, no se trata de elementos o cuestiones aisladas, sino justamente de un valor de conjunto, tanto de lo económico, porque hablamos de instituciones económicas, de la moneda como una institución, de instituciones políticas, educativas y demás, y entonces lo que tenemos es que hablar de un fluir, digamos, de todas estas en su conjunto para construir una identidad colectiva. Y voy a ir sobre el tema de la identidad un poco para ir cerrando, porque creo que la Argentina también tiene un gran problema de identidad, que es la pérdida de esa identidad de clase media, del sueño del ascenso social que caracterizó nuestra historia y nuestro crecimiento como Argentina. Y acá coincido totalmente con el fin de Lilita, que no se logra esto si no hay acuerdos básicos con acciones permanentes para el desarrollo. Los desacuerdos, dentro de los que pongo las grietas, por supuesto, dificultan esas posibilidades. Necesitamos, para pensar en el mediano, largo plazo, fundamentalmente, diálogo, acuerdo, instituciones. Y para esto incorporo un renglón sobre la calidad de los liderazgos que hacen falta también. Necesitamos reconstruir liderazgos no solamente en sus capacidades y condiciones, digamos, de formación, que obviamente descuento, liderazgos inspiracionales, liderazgos transformacionales y por sobre todas las cosas liderazgos ejemplares. A lo que sumo la necesidad de una agenda y de las prioridades que esa agenda debe tener. No puede no estar la educación como parte de la agenda de la economía. No puede, como dijo Lilita también, no estar la vivienda o el transporte como ejes dentro de lo que debe ser una agenda de la economía o de los problemas estructurales de la economía en la Argentina. Creo que cada una de estas cuestiones podría después desgranarse en una conversación particular, pero termino obviamente con esto. Necesitamos mejorar, reconstruir y fortalecer los ámbitos de diálogo, de construcción de consensos y salir de la confrontación hacia un esquema de cooperación. Les reitero el agradecimiento por la invitación. Excelente exposición y bueno, qué más, no de esperar menos de tan grande mujer política y transformadora como Margarita y Lilita. No sé, Lilita, si querés dar un concepto final o alguna pregunta en cuestión a lo expuesto por Margarita, y a la vez también Margarita, si crees necesario también ir cerrando el concepto. Un comentario en relación con esto de la calidad institucional, ¿no? El país ha sido llamado la atención hace cosa de unos 10 días atrás, cuando se reunieron los ministros del G20, porque el país no pudo contestar la enorme mayoría de las preguntas relacionadas con la transparencia. Y me parece que ese es un dato que no es menor. El retroceso que se ha producido durante este año en todo lo que se había avanzado a partir de acuerdos, porque digamos, no es una cosa que se puede asignar simplemente a quienes estaban en el gobierno, porque muchas decisiones se tomaron en el Congreso con participación del peronismo, votando el peronismo esas normas, pero sin embargo, en esta búsqueda de la impunidad, se ha tirado abajo un camino que se venía recorriendo ya hace muchos años. Recuerdo, usted acordará, Margarita, cuando estábamos las dos en la Cámara, allá por el 2002, cuando se sacó un conjunto de normas que tenían que ver con la ética pública. Y esto hay un retroceso enorme. Yo creo que esto le va a hacer muchísimo daño al país, porque un país que no tiene reglas de ética y que no tiene su Estado de Derecho funcionando y que no tiene garantías de cumplimiento de la ley, con un poder judicial que puede ser cooptado, no es un país que está, con el que se quiera cooperar. La cooperación con otros países y el fortalecimiento de las relaciones con otros países tiene muchísimo que ver con ir acompañando esto que Margarita bien señalaba. Es decir, hay normas que son
resultado de la globalización y que no se va a ir para atrás en esto. El presidente ha cometido unos enormes gaffes, bueno, todos los días tenemos alguna perlita, diciendo que el libre comercio es la sujeción. Los 15 países de Asia se nuclean en nombre del libre comercio. Y por el otro lado tenemos al canciller que quiere hacer un acuerdo de libre comercio con China. Entonces, realmente a mí me desespera, porque digo, esta gente no tiene conciencia, no le da cero valor a lo que dice, no comprende el problema de la significación que tiene que un presidente emita un determinado discurso, la significación que eso tiene como representación de lo que piensa un gobierno, un Estado. Entonces me parece muy importante que nosotros nos formemos también en un conocimiento adecuado de todos estos marcos internacionales, porque como dice Margarita, no se puede seguir mirándose a sí mismo. Es decir, es necesario un manejo de las relaciones internacionales, no ser expertos en relaciones internacionales, sino conocer, saber, poder ubicarse, eso, simplemente. Y por supuesto, comparto la preocupación de Margarita respecto de los avances sobre la democracia representativa en el mundo, que espero que la llegada de Biden nos ayude a poder dar un poquito marcha atrás, ¿no? de los procesos crecientes que hay de descalificación de la democracia representativa. Y muchísimas gracias. Gracias, Lilita. Margarita. No, me parece bien tomar este tema, yo lo omití, pero por supuesto que considero que es central, ¿no? Y en ese sentido lo que quiero apuntar es la responsabilidad de la política sobre la cuestión de la transparencia. Sobre todo digo esto porque he escuchado muchas veces en distintos dirigentes políticos de distintas coaliciones decir que las cuestiones vinculadas con los delitos de corrupción, la investigación de los delitos, corre por cuenta de la justicia, como que solamente a través de la acción de la justicia se puede combatir la corrupción. Y yo creo en realidad que eso no es así de ninguna manera, que la justicia no está para combatir la corrupción, más allá de lo disuasoria que pueda ser la acción de la justicia, pero que, bueno, podríamos explayarnos un poco más sobre de qué manera falla o es deficitaria o no cumple con esos objetivos la justicia en la Argentina, pero eso es como desentenderse del papel central que la política tiene. La justicia va siempre por detrás de los acontecimientos que ya ocurrieron y ocurrieron en manos de la política. Por lo tanto, depurar las instituciones, los partidos políticos, para que efectivamente la garantía de transparencia, de pureza administrativa, sea la que los propios partidos políticos hagan cuando sus personas llegan a ocupar cargos. No es la justicia la que nos va a prevenir. Por lo tanto, es tan importante pensar en las cuestiones vinculadas con la prevención, que es todo lo que hay que hacer para evitar que los delitos se cometan. Y en este sentido, creo y tomo el tema de Lilita, pero lo voy a hacer también con una crítica que yo tengo muy fuerte hacia lo que fue el gobierno de Cambiemos. La ley de ética pública ha sido clave, porque Lilita marcó muy bien en los años 2000 la cantidad de leyes que se dictaron. La creación de la Oficina Anticorrupción es del año 2000, las primeras leyes antilavado, la creación de la UIF, la ley de ética pública. La verdad es que la ley de ética pública hoy es prácticamente una norma inexistente, inaplicable, a la que se le han hecho tantas modificaciones. En el año 2013, Cristina Kirchner impulsó una reforma a la ley de ética pública, lamentable porque era un retroceso respecto de todo lo que teníamos, y a partir de ahí los funcionarios públicos tienen muchas menos exigencias, por ejemplo, en cuanto a la presentación de sus declaraciones juradas. Es prácticamente una formalidad que no demuestra absolutamente nada. Y, por lo tanto, es urgente reformular la ley de ética pública para volver a tener una ley realmente que sirva, sobre todo, porque me parece que esta es una cuestión fundamentalmente de eficacia. Sin embargo, los 4 años de gobierno no se avanzó en una ley de ética pública en la reformulación.
El otro tema que va dentro de la ley de ética pública son los conflictos de intereses. Y sin embargo, no solamente no se modificó la ley para tener una buena regulación, se dictó un decreto que nada tenía que ver con las reformas que se necesitaban y realmente tuvimos enorme cantidad de conflictos de intereses. Me parece que estas son las cosas que tenemos que mejorar dentro de los acuerdos y es decir, bueno, hay un acuerdo, genera un compromiso muy fuerte de producir realmente estos cambios. Hoy estamos frente a una cuestión que a mi juicio es gravísima, que es la reciente designación de un militante político del peronismo de Tucumán en la Cámara Federal Electoral. Esto es tremendamente grave, no solo por la pertenencia política, sino porque creo que no vamos a tener justicia electoral en estas condiciones. Ya se empiezan a ver diferencias entre los dos camaristas que existen, eso va a ser muy grave, y esto tiene que ver con una deuda enorme del gobierno anterior, que es que estuvo 4 años con esa vacante sin cubrirla. Entregó el gobierno al kirchnerismo, ese es mi principal reproche siempre al gobierno de Macri, que es haber permitido que volviera el kirchnerismo al gobierno, y entre otras cosas le dejó cantidades de juzgados sin nombrar, sin ocupar, y entre ellos gravemente la Cámara Nacional Electoral, a la que agrego en el caso de la provincia de Buenos Aires, que acaban de proponer para el juzgado federal electoral nuestro, el más importante en la provincia de Buenos Aires, nada menos que al juez Ramos Padilla, que es otro militante del kirchnerismo, ya sabemos el que tiene la causa de Dolores. Es sumamente grave esto, estas cosas son cosas que no deberían ocurrir y que por supuesto hoy cargamos las tintas contra este gobierno, pero son la consecuencia de las deudas que dejó el gobierno anterior, que no hizo todas las tareas suficientes para que tuviéramos realmente un fortalecimiento de las instituciones, una mayor transparencia y obviamente una justicia independiente, porque esto es central, pensar en un modelo de desarrollo con competitividad, pensar en tener un lugar en el mundo la Argentina necesita reconstruir credibilidad, para eso hay que salir de una enorme precariedad que nosotros tenemos una precariedad institucional muy grande, sumado a todas las cuestiones de la economía informal, y estas son malas cartas de presentación ante el mundo. Por lo tanto, pensar en reconstruir un sistema de normas que nos den credibilidad, dentro de las que está, por supuesto, una justicia independiente, son, por supuesto, centrales. Insisto con que se trata de un compromiso de la política, ¿no? Bueno, Margarita, gran exposición, y me habló también de Lilita. Ya está con nosotros Martín Tetaz, así que seguro que vamos a tener un cierre final, así que lo quiero presentar a él para dar una mini introductoria. Él es economista, egresado de la Universidad Nacional de La Plata, especialista en economía del comportamiento. La rama que utiliza la psicología cognitiva para estudiar las conductas del consumidor e inversores. Es docente de la Universidad de La Plata, fue docente de la UBA, consultor de empresa, escribió lo que el dinero no puede pagar, casualmente, Economía para Abogados, es columnista y divulgador en La Nata Sin Filtro por Radio Mitre, en el programa de Luis Majul por La Nación Más, en el diario El Día, en Clarín. Así que bueno, tenemos ya con nosotros el especialista en economía, que hoy es el tema del ciclo, así que bienvenido Martín y atento a tus conceptos. Bueno, Gonzalo, muchas gracias por la invitación. Primero contame, Gonzalo, cuánto tiempo tengo, así nos manejamos bien. Más o menos 20 minutos, Martín, después hacemos un cierre de concepto final y seguro alguna preguntita para algún debate. Quiero mostrar algunos gráficos centralmente para hacer mi punto y terminar con unas propuestas bien propositivas y disparar el debate. Así que si me permiten voy a compartir una presentación que tengo acá. Ok. Esta tapa que elijo para carátula hoy, digamos, podría ser la tapa del diario, es la del 6 de enero del 2002, ¿no? Cuando se cayó la convertibilidad y explotó la Argentina por los aires, pero podría haber sido cualquier tapa, porque en Argentina siempre empieza una nueva economía, siempre hay una crisis, digamos, en los últimos 70 años tuvimos 15 crisis macroeconómicas severas, entonces esta podría haber sido cualquiera, y hay una suerte de denominador común, voy a tratar de mostrar en esas crisis macroeconómicas. Y entonces
digamos, estamos acostumbrados a esto. Quiero explicar un poco esa decadencia que tiene Argentina sistemática, por qué se produce, y hacer algunas propuestas sobre el final para salir de ahí. El primer punto, mi primer gran punto que voy a hacer rápido, y voy a tratar de hacerlo rápido para que entren todas las ideas que tengo, es que nosotros confundimos los shocks transitorios con permanentes. O sea, somos una economía muy dependiente de lo que pasa afuera en el resto del mundo, somos muy dependientes de los precios internacionales, somos muy dependientes de la tasa de interés internacional, somos muy dependientes hoy de que crezca Brasil, por ejemplo. Entonces, somos más dependientes de lo de afuera que de lo de adentro. Nosotros tendemos a echarle la culpa a las cosas que nos pasan o buscarle el chivo expiatorio adentro, pero en general somos bastante más dependientes de afuera que de adentro. Pero sin embargo no nos damos cuenta de eso y confundimos los shocks transitorios con permanentes. Voy a poner un ejemplo concreto, que es este gráfico que estoy mostrando acá, es muestra los superciclos de commodities de los últimos, es desde 1860 en adelante, 160 años de historia argentina están en ese gráfico. Y esencialmente ese gráfico muestra claramente, por ejemplo, el boom de término de intercambio que tuvimos entre el año 45 y el año 51, que fue el boom de término de intercambio más importante y sostenido del siglo XX. Nuestro problema principal, digamos, que fue la virtud del peronismo, el peronismo, de alguna manera, yo digo siempre, es una hermenéutica de la abundancia. Ellos supieron interpretar ese boom, interpretarlo y vestirse de que habían sido ellos los actores de ese boom. Y además vestirlo de boom permanente, de que como habían sido ellos los que habían generado ese bienestar, entonces ese bienestar era ahora algo permanente. Y como es permanente el bienestar, algo que se vuelve a ver en el último superciclo de commodities que tengo acá en este mismo gráfico, es el superciclo que empieza en el año 2004 y termina en el año 2012, con la soja 640 del año 2012, que después se cae en toda la región pasó lo mismo. ¿Sí? No es casualidad las crisis políticas en Perú, la crisis política en Chile, la crisis política en Bolivia, la crisis política en Ecuador, hay un denominador común. Y no la fue en Argentina la crisis política porque Macri tenía comprado buena parte de los movimientos sociales de la Argentina, vamos a decirlo todo en criollo. Ahora, lo concreto es que hay un denominador común entre esos dos superciclos, entre el ciclo de los 40 y el ciclo del kirchnerismo ahora, entre el primer peronismo y este kirchnerismo que estamos viviendo acá. Y es que en ambos casos se quisieron disfrazar de shocks permanentes. Y el problema es que cuando la soja no vale más 600, ¿vos de qué te disfrazás? ¿Cómo se va a explicar a la gente que ni el Estado puede gastar lo que venía gastando antes porque no tiene los recursos que tenía antes, ni el sector privado puede seguir consumiendo en los niveles que tenía antes porque no tiene el nivel de salarios reales que tenía cuando había una abundancia de dólares como la que existía en esa época? Entonces, primer problema acá, hay una confusión entre shock transitorios y shock permanentes, que se articula con una relación que muestran muy fuerte Rapetti y Gerchunov en un estudio que es muy conocido, que estoy citando acá la fuente para no atribuírmela a mí, que muestra la relación casi, le diría, de 1 a 1 que hay entre los salarios reales en Argentina y el tipo de cambio real. Para decirlo en criollo esta segunda idea más clara y que no genere más dudas, dólar alto, salarios reales bajos. Dólar bajo, salarios reales altos, digamos. Esto, si ustedes pensaban que, digamos, yo quiero hacer, me voy a despojar un poco de mi gorilismo acá en este punto que quiero hacer para ser un poco más claro. Yo no es que le deje de reconocerle al peronismo su interés por las cuestiones sociales, por los principios sociales, por las cuestiones que tienen que ver con el salario del obrero y los salarios reales. Démosla por descontado. Pero asumamos también que no hubiera sido posible que el peronismo produjera el crecimiento en los salarios reales que produjo en los años 40 en Argentina si no hubiera existido el boom de términos de intercambio que generó que Argentina tuviera un proceso de apreciación fenomenal cambiaria, que es el que observamos acá entre el año 44 y el año 49. Esencialmente, lo que observamos es que el dólar se puso baratísimo en Argentina porque había sobreabundancia de divisas, producto de los términos de intercambio tan favorables. Entonces, claro, después eso genera otro problema, porque después cuando a mí me tocó el dólar barato, se me acaba el dólar barato, pero me quedan 2 o 3 años de gobierno, proceso de ajuste 52-55 o proceso de ajuste 2012-2015, son calcados. Esencialmente, entonces yo ahora tengo que hacer una pantomima. Che, acá no pasó nada, la soja no bajó de 600. Entonces, ¿qué hago? Uso todas las reservas.
reviento toda la reserva que tengo. Lo hizo Bolivia también, acaba de hacerlo. Bolivia se gastó 2/3 partes de la reserva en los últimos años, y ahora, por fortuna, le toca al mismo movimiento político hacer el ajuste, porque si no hubiera sido una construcción interesante ahí también para observar. Pero concretamente, bueno, y el proceso de apreciación cambiaria, Cristina, fue brutal. Entre el año 2009 y el año 2015, el tipo de cambio real en Argentina bajó 50%. O sea, el poder de compra de los salarios argentinos creció de manera espectacular, porque artificialmente hicimos una suerte del revival del 1-1. Hicimos una suerte del DM2, del plata dulce, no hay problema. Entonces era más barato irse de vacaciones a Miami, a Mar del Plata, o comer en un restaurante de Buenos Aires que en uno de Nueva York. Y es literal esto, ¿eh? En el año 2015 esta era la situación de los precios. Entonces, claro, pero eso no es sostenible en el tiempo. No es sostenible en el tiempo, y para mantenerlo artificialmente, entonces frenamos tarifas, atrasamos el tipo de cambio y por lo tanto rompemos la señal de conexión de los precios internacionales a los precios domésticos. No le reconocemos a los productores lo que vale su producto, y entonces esa es una de las principales causas de que nos quedemos sin divisas de manera sistemática. Segundo punto que quiero hacer acá. Avísame, Gonzalo, cuando me quedan 5 minutos, por favor. Segundo punto que quiero hacer acá. Nosotros tuvimos un problema en la génesis de la conformación del estado de bienestar en Argentina, a diferencia de lo que pasó en Europa. Nosotros construimos un estado de bienestar que se consolidó después de la Segunda Guerra, como en muchos lugares del mundo, pero sin construir al mismo tiempo el financiamiento de ese estado de bienestar. Y creamos dos ilusiones, la ilusión monetaria y la ilusión fiscal. La idea esta de que lo pague el Estado, ¿no? Como si el Estado fuera algún ente superior que tiene capacidad de generar recursos y entonces lo puede pagar el Estado. La idea esta, que es por supuesto una ilusión, yo la llamo la ilusión fiscal. Entonces, ¿y esto con qué tuvo que ver? Y con que lo financiamos con emisión monetaria. La emisión monetaria del primer shock inflacionario de la Argentina, que empieza en el 45. Argentina no había tenido inflación sistemática prácticamente nunca. Sí había tenido inflación, pero nunca sistemática. Había inflación un año y el año siguiente deflación. Pero inflación sistemática empieza en el 45 en Argentina. Y tenemos inflación sistemática porque el gobierno sistemáticamente financia la expansión del estado de bienestar con emisión monetaria. Y no importaba al principio, porque tiene la suerte de que los términos de intercambio son muy favorables, entonces se da la paradoja que no pasa en muchos lugares del mundo, de que hay un shock inflacionario con crecimiento de los salarios reales. Y eso genera un problema estructural en Argentina, que en Argentina se permite la inflación. Es decir, le permitimos a un gobierno, puede ganar las elecciones, esto no pasa en ningún lugar del mundo. En ningún lugar del mundo un gobierno que recibe con 3% la inflación y se le va la inflación a 25% puede ganar las elecciones, ninguno. Salvo en Argentina. Porque no importa, porque si a mí los salarios me crecieron más de 25, no me importa que la inflación sea 25. No nos damos cuenta de los enormes problemas que genera la inflación, no solamente desde el punto de vista distributivo. Rompe completamente el sistema de precios, genera corrupción, rompe la moneda, perdemos la soberanía monetaria, perdemos la capacidad de ahorro, baja los niveles de desarrollo, etcétera, etcétera. Puede estar un rato largo. Entonces, sistemáticamente tuvimos déficits fiscales en Argentina porque no supimos construir la financiación de ese estado de bienestar, que como sí lo hizo Europa y otros países que construyeron ese estado de bienestar. Ergo, cuando no había acceso a los mercados internacionales, nos financiábamos con maquinita. Cuando se cortaba el financiamiento de los mercados, o aparecía, mejor dicho, el financiamiento de los mercados internacionales, con deuda. Y entonces chocamos sistemáticamente o contra una hiper o contra un default, digamos. Pero y estamos destinados, parece, a chocar con eso hasta que no alineemos esas dos cosas. Hasta que no hagamos de alguna vez el ejercicio de decir, bueno, señores, ¿cuánto nos parece que tiene que ganar un docente? Muy bien, ¿ustedes creen que un docente no puede ganar menos de 50.000 pesos en Argentina? Yo también. ¿Cuánto tiene que ganar un médico en Argentina? No, estudió más que el docente, tiene 12 años de formación, no puede ganar menos de 100.000 pesos, por supuesto, es una vergüenza ganar menos de 100.000 pesos. ¿Cuánto tiene que ganar un policía que arriesga la vida en la calle? También, idem, saquemos la cuenta. Bueno, eso vale un IVA de 25%, un impuesto a la ganancia de 45%, un impuesto, vamos, hay que alinear esas dos cosas. Porque si no las alineamos, si no damos ese debate serio y profundo una vez, aunque sea, nos mentimos entre nosotros. Entonces creamos la ilusión, todo el mundo viene, en Estados Unidos hay 5 debates presidenciales, uno de los 5 es sobre impuestos. Acá puede pasar una elección completa sin que nadie hable de impuestos. Todo el mundo propone más gasto, ¿no? Sí, el IFE está muy bien, no, esto hay que hacerlo, todo está bárbaro, claro, pero nadie dice cómo hay que financiarlo. Digamos, ¿no? Entonces ahí hay un problema que tenemos que conectar. El cuarto problema que aparece ahí es que evidentemente pensamos en dólares porque sistemáticamente usamos el recurso de atrasar el tipo de cambio con fines electorales porque garpa, porque acá vamos a decirlo más claro, mi apuesta más fuerte, en una idea de navaja de Occam acá, la idea está de simplificar el argumento, que es el más potente, es que Cambiemos pierde las elecciones porque Macri tiene que devaluar en 2018. Digamos, esto es más simple, no conozco ningún ejemplo de la historia, sí conozco un ejemplo de crisis con reelección.
que fue la reelección de Menem en el 95. Más no conozco ningún ejemplo de reelección con devaluación, no conozco ninguno. Sí, gobierno que devalúa, gobierno que pierde, porque la devaluación socializa la crisis. La devaluación genera inflación y la inflación le pega a todo el mundo, parejo, la ligan todos. Algunos más y otros menos, es verdad, pero la ligan todos. En cambio, la recesión, si yo ajusto por cantidad en vez de ajustar por precio, como hizo Menem en el 95, me hace saltar el desempleo al 18,5%. Pero yo no necesito el 100% de los votos para ganar las elecciones. Así que si ese 18 no me vota, a mí no me importa. Esa es la reelección de Menem. Ese es el argumento de la reelección de Menem. Entonces, centralmente pensamos en dólares en Argentina porque cuando revienta, cuando no podemos sostener ese tipo de cambio artificial, explota evidentemente por una devaluación y nos hace pensar en dólares. Últimos 2 puntos que voy a hacer. Tenemos sistemáticamente sesgo antiexportador en Argentina. No podemos, el mismo gobierno que hoy habla de que quiere promover las exportaciones y que necesita 90.000 millones de dólares de exportaciones, resulta que ese gobierno tiene el sesgo antiexportador más grande de los últimos 50 años en la historia económica argentina. Le pagan a un productor un dólar de 56 pesos cuando el dólar vale 160. Digamos, esa brecha fenomenal se llama sesgo antiexportador. Incentivamos, ni les cuento servicios basados en el conocimiento, que es uno de los sectores más estratégicos, donde más podemos crecer, donde más valor agregamos con la industria principal que tenemos hoy, que son las universidades en Argentina, y que es lo que tiene que ver con cómo se crea valor en el mundo y cómo se va a crear en los próximos años. Si hablamos de desprimarizar la economía, de diversificar nuestra inserción en el comercio internacional, y que resulta que un tipo que exporta servicios basados en el conocimiento, que es la actividad económica que más creció en Argentina en los últimos 20 años, nosotros le pagamos un dólar con todos los descuentos que le hacen 75 pesos, digamos, cuando vale 150. Eso hay que romperlo, hay que terminarlo. Le tenemos que pagar al exportador lo que vale un dólar. Si nosotros logramos pagar al exportador lo que vale un dólar, se terminan los problemas de los dólares en Argentina. No vamos a volver a tener crisis de que falten dólares en Argentina, porque no lo tiene nadie en la región. Somos los únicos bichos que tenemos la crisis de que nos faltan dólares cada tanto, y nos preguntamos por qué. Bueno, por este tipo de cosas, ¿no? Último punto, y después paso a la propuesta si me quedan esos 5 minutos, si no, las dejo para las preguntas. Yo siempre digo que a mí no me importa, me parece un debate saldado en el mundo. Durante mucho tiempo se discutió en la época de la Guerra Fría sobre cuál tenía que ser el tamaño ideal del Estado. Esa discusión es una discusión que a mí me parece inútil. El mejor Estado es el que funciona. Entonces, yo creo que hay que resolver problemas puntuales y quiero ser pragmático en esto. Hay que resolver problemas puntuales. Si lo resuelve mejor el Estado en una dimensión particular, buenísimo, que lo haga el Estado. Si lo resuelve mejor el privado, buenísimo, que lo haga el privado. Si tienen que participar los dos conjuntamente, mejor todavía. Bárbaro, ningún problema. Ahora, lo que no puede pasar es que nosotros construyamos un Estado que no le sirve a nadie, que en paralelo no provee los bienes y servicios básicos. No es que lo de ayer fue una muestra de un botón, digamos, no puede organizar un velorio. Si no puede organizar un velorio, digamos, ¿cómo va a poder proveer educación? ¿Cómo va a poder proveer salud? Si no puede ni regalar plata, fracasó en implementar el IFE, que es el programa más fácil. Se propuso el gobierno, el programa principal de la pandemia fue regalar plata, una máquina que regalaba plata. Bueno, fracasó. Armó un programa para 3,5 millones de personas y se le colaron 6 millones. 6, no se le colaron 100.000, que hubieran sido 2 canchas River llenas. Se le colaron 6 millones de personas en el plan más importante que diseñó. Y lo implementó. Martín, disculpa, te quedan los 5 minutos. Bárbaro. Entonces, acá hay un problema. Nosotros estamos convencidos de la idea de que hay que agregar valor para desarrollarse, que hay que agregar valor para insertarnos al mundo con exportaciones que no sean solo de materia prima. Pero en Argentina, para agregar valor, agregamos Estado. O sea, nosotros lo que le pedimos a un tipo es, agrega valor. Pero cada vez que agregues $1 de valor, tenés que agregar Estado también. Y hay un problema con eso es inconsistente. En el mundo no nos van a pagar la educación nuestra, ni la salud nuestra. La única posibilidad que tenemos de agregar Estado cada vez que agregamos valores, si ese Estado es un Estado productivo, altamente productivo. No hay ningún problema con tener un Estado grande. Alemania tiene un Estado enorme y es el exportador más importante del mundo. ¿Por qué? Porque el Estado es un Estado productivo. Hay una relación costo-beneficio entre el peso que pago de impuestos y lo que me dan del otro lado. Acá se rompió esa relación. Entonces la tenemos que reconstruir. O una de dos. O la reconstruimos o tenemos que sacar los impuestos del proceso productivo. Y entonces cierro con estas ideas. Yo creo que un punto central, una de mis propuestas centrales, es que yo creo que tiene que haber un mínimo no imponible en el impuesto a la ganancia de las pymes. Digamos, un mínimo no imponible, después lo discutimos. Yo ahí puse 10 millones de dólares, pero no importa el valor, es para discutir. Quiero decir, el Estado tiene que acostumbrarse a que no se puede sentar a la mesa y llevarse de la sociedad hasta que la sociedad no produce. No puede ser. Ninguna sociedad funciona así.
En ninguna sociedad comercial el socio viene y junta antes de que la sociedad esté produciendo. Imagínense un proyecto inmobiliario, donde ustedes hacen un pozo, suman socios, qué sé yo, empiezan con la inversión del pozo y viene un socio y saca 500 de la caja. Y dice, che, me llevo 500. ¡Pará! Todavía estamos haciendo el pozo, faltan 2 años hasta que hagamos el edificio, lo vendamos, consigamos la plata, esperá que ganemos para llevártela. Este es un Estado que este año se llevó plata de empresas que perdieron plata por culpa de la pandemia que el propio Estado causó porque no lo dejó funcionar. Es una barbaridad. Necesitamos un mínimo no imponible. El impuesto a la ganancia tiene que tener un nivel mínimo que permita el desarrollo de las pymes. Después discutimos el número. Yo puse 10 millones, pero un nivel que no paga nadie. Después matame. Después cóbrame 45 si querés de impuesto a las ganancias. Matame cuando la gano, pero déjame ganarla antes. No te metas mientras la estoy ganando. No te puedes meter en el proceso productivo mientras la estoy generando, porque si no, no vamos a terminar de generarla nunca. Segundo punto que quiero hacer, después tengo otros ahí que ya lo vieron, dejo la presentación igual, pero quiero terminar con este punto. No vamos a recuperar soberanía monetaria hasta que no tengamos un banco central realmente independiente. Y no vamos a resolver el problema cambiario de Argentina, el problema del dólar, que es el problema tradicional de Argentina, hasta que no lo hagamos. Yo tengo una propuesta muy simple para hacer eso. Yo creo que el directorio del Banco Central lo tiene que nombrar el Congreso. Tiene que haber una propuesta inicial de las universidades, de los bancos, de las sociedades financieras, etcétera, de los expertos, perfecto, una bolsa de candidatos, de la sociedad civil, 200 candidatos iniciales, y que a partir de ahí el Congreso, con 2/3 partes de sus votos, no ningún partido político que esté en el gobierno lo puede hacer. Acá toco tangencialmente con la discusión del procurador, porque la discusión del procurador es esta. No puede poner el procurador el que está en el gobierno, y la regla de 2/3 busca ese objetivo. Y acá yo busco el mismo objetivo. 2/3 para nombrar el directorio del Banco Central. Y una vez que lo nombro el directorio del Banco Central, permanece indefinidamente en el cargo, mientras dure su buena conducta, como si fuera un juez. Y solamente lo puede remover otra mayoría de 2/3 del Congreso. Una mayoría especial de 2/3 del Congreso, si es evidente el mal desempeño de ese Banco Central. Si nosotros logramos hacer eso, y el que es nombrado director del Banco Central, luego el directorio nombra a su presidente, el que es nombrado director del Banco Central sabe que puede dictar la política monetaria de manera independiente, sin estar a tiro de decreto, sin estar a tiro como le pasó a Redrado, de que el presidente, porque no quiere entregar la reserva, lo raje. Si logramos hacer eso, en Argentina se termina la inflación en 10 años, reconstruimos la moneda en 10 años, y en 20 años, nuestros hijos, y sin lugar a dudas nuestros nietos, no van a saber lo que es un dólar en Argentina. Ningún contrato en Argentina se va a hacer en dólares. Lo sabemos porque esa fue la experiencia de Israel, esa fue la experiencia de Perú, esa fue la experiencia de los países que lograron reconstruir independencia del Banco Central, y ahí conectó con la cuestión institucional de la cual hacía referencia a Margarita. Gracias hasta acá, y ahora si tengo alguna pregunta, aprovecho el espacio para desarrollar un poco más. Muy buena la exposición, y bueno, no más que agregar en esta situación del especialista. Pero sí, Stanislao también pregunta, entre el diálogo, el subconceso, la reestructuración, ¿debemos replantearnos un tipo de unión como oposición dentro de todos los actores que juegan hoy en la política nacional, inclusive los especialistas también? Es una pregunta tirada en realidad para Margarita, pero creo que también le puede hacer partícipe Martín con esto de marcar pautas, ¿o no? A mí me parece que confundimos el debate si empezamos por ahí. Discúlpenme que me meta, esto es más ciertamente para Lilita, para Margarita. Yo acá vengo como comentarista de la cola, ¿no? Porque cualquiera de ustedes está más autorizado para opinar de esto que yo. Pero yo creo que tiene que estar el programa primero, y que después tienen que venir a acompañar los demás. Yo creo que si el radicalismo propusiera una propuesta como la que estoy haciendo yo en este momento, de independencia del Banco Central, tan fuerte como con estas características, y la acompañara con un pedido en el Congreso, sería muy difícil para buena parte de la oposición no acompañarla. Y si vos liderás y la oposición tiene que venir atrás, vos marcás la cancha. Si nosotros vamos al revés, a buscar primero un acuerdo político y después a construir el programa, me parece que nos equivocamos. Sobre todo con la distancia que tenemos al proceso electoral ahora. Ahora, si tuviéramos un mes de las elecciones, tal vez el punto ese sería razonable y habría que ser más pragmático. Pero me parece que acá es al revés. Hay que pensar en los problemas que tiene la Argentina, plantear soluciones de raíces estructurales, convertir esas soluciones en un proyecto y encarar esos proyectos. Nosotros voy a contar una anécdota muy rápida. Esa era nuestra forma de hacer política en la universidad. Nosotros ganábamos el centro de estudiantes convocando a la gente a apoyar las propuestas que elevábamos al Consejo Académico. La estrategia era esa, toda la semana había que pensar una propuesta. Y cuando pensábamos la propuesta, escribíamos el proyecto de ordenanza y salíamos por las aulas con un petitorio a juntar firmas atrás de la ordenanza y encolumnábamos a la gente atrás de una propuesta.
Y es muy difícil después para el resto de la gente oponerse. Imagínense si nosotros hubiéramos salido primero por las aulas a juntar la firma. Che, nos acompaña, la gente me hubiera dicho, qué sé yo, ¿para qué? Digamos, entonces tiene que ser al revés. Primero tiene que estar la propuesta. Si la propuesta decanta, si la propuesta está primero, me parece que el acompañamiento se cae de manera natural. Digamos, es muy difícil oponerse a propuestas tan contundentes. Lilita, Margarita. Perdón. No, yo comparto lo que dice Martín. Es decir, yo creo que hay como la necesidad de digamos, hacer cosas que sean claras para la ciudadanía también, porque una cosa, hablando del problema de la desconfianza, lo que nosotros no podemos permitirnos a esta altura de la situación del país es que los acuerdos sean vistos como un acuerdo de casta política. Así que los acuerdos tienen que ser hechos sobre la base de propuestas que me parece que tampoco son, como dice Martín, ¿no? Entonces se trata de descubrir la pólvora, se trata de, digamos, si tenemos acuerdos sobre los problemas, que yo creo que a lo mejor por ahí puede pasar la cuestión, pero me parece que hay que tener cosas concretas, porque también hay mucha historia sobre los desacuerdos. Y lamentablemente los actores políticos en alguna medida siguen siendo los mismos. Y entonces eso, digamos, sobre la base de una historia de desacuerdos es muy difícil construir acuerdos, porque hay mucha desconfianza. Entonces, a mí me parece bien esto de tener propuestas concretas y convocar a partir de propuestas concretas que van a ayudar a dialogar sobre otros temas también. Yo también comparto, por supuesto, y me parece un poco es a lo que intenté referirme cuando decía entre las condiciones para pensar en un modelo, en un proyecto de desarrollo, hace falta una agenda con prioridades, ¿no? Y esto tiene que ver con que muchos de nosotros hablamos mucho sobre el tema del diálogo y los acuerdos, y también es cierto que eso tiene que tener contenidos, que es un poco lo que está planteando Martín. No es el diálogo por el diálogo, no es el diálogo a través de una fotografía. Este gobierno lo que ha hecho ha sido más de una vez hacer de cuenta que mostrarle una foto reuniendo gente sin ninguna voluntad de diálogo, porque ciertamente si no hay un diálogo basado en contenidos, en propuestas, en acuerdos concretos, y me parece que lo mismo debe ocurrir en la oposición, que es decir, bueno, frente a esto que está ocurriendo, ¿cuál es nuestra propuesta? Y me paro en dos temas que tocó Martín también y que a mí me parecen importantes. Uno es el tema de la inflación. La verdad es que hoy estamos viendo, yo digo una cosa atroz, como es lo que se está haciendo con los jubilados, la verdad, esto es tremendo, y entre otras cosas, no es solamente el ajuste que terminan pagando los jubilados a través de la modificación del cálculo, de la fórmula de cálculo, de la base de cálculo, sino que además se obliga a los jubilados a no tener la recomposición de su haber a través de la inflación, pero por sobre todas las cosas, con un gobierno que sacó la inflación de la agenda. A mí me preocupa que este gobierno hace tiempo que no habla de la inflación, no tienen un plan antiinflacionario. Entonces, en esta indiferencia que el gobierno tiene sobre un problema tan grave como la inflación, castiga a los jubilados a lo que les dice, no, ya ni te lo pongo en la base de cálculo, porque total ya no importa eso. A mí me parece que eso es muy grave, y frente a esto, ¿qué es lo que tiene que hacer la oposición? No es volver sobre el tema de las culpas, sino realmente decir, bueno, ¿cuál debería ser el plan antiinflacionario que debería llevarse adelante? Martín dio algunas pautas, y por eso me parece que es muy importante lo que él plantea en términos de contenido del diálogo y de los acuerdos. Y el otro tema que él incorporó y que a mí me parece central es pensar en una reforma impositiva. Hace muchos años que en la Argentina los impuestos son parches. Para atender determinadas urgencias no tienen nunca una base sólida de estudio de por qué se imponen. El sistema impositivo debería estar basado en el impuesto a las ganancias, por supuesto, y sobre esa base tener un sistema que nos diera credibilidad, estabilidad, pensando en un sistema
tributario para que dure 20, 30 o 50 años en realidad, y dejar permanentemente salir de estas cosas que se plantean hoy, la discusión del impuesto a la riqueza, que obviamente ninguno de nosotros puede estar en contra de que los más ricos más pongan en el sistema tributario. Lo que no puede ser es de esta manera, por supuesto, como se está haciendo, pensando obviamente en una medida de carácter coyuntural, más planteada como parte de una estrategia de marketing político que sinceramente para darle un poco de justicia al sistema de recaudación, ¿no? Me parece que esos son los temas centrales, pero coincido con el tema sobre todo de Martín, que es darle contenido a los acuerdos. Propuesta, no puede haber acuerdos políticos ni electorales, pero fundamentalmente políticos, si no están basados en una agenda muy concreta de contenido sobre qué cosas se acuerdan. Y esos acuerdos tienen que estar dirigidos a abordar todo esto que hemos hablado durante casi 2 horas, que son los problemas estructurales. Muy claro. Martín, aún nos preguntan, ¿podría ocurrir con ese directorio que nombra lo mismo que hoy está ocurriendo con los jueces? Bueno, habría que ver a qué se refieren con lo que está ocurriendo con los jueces, digamos, que se corporativicen y que se conviertan en una casta intocable. Digamos, siempre está el recurso de construir si fuera muy alevoso, de construir una mayoría de 2/3 de los votos del Congreso que remueva ese directorio y lo cambie por otro. Y en última instancia sería muy fácil porque el objetivo, lo que se le está pidiendo, se le pediría a ese Banco Central, es que sostenga el valor de la moneda, que es la función central que tiene cualquier banco central del mundo, valga la redundancia. Entonces sería medio simple, hay un periodo de tiempo más o menos razonable. Si el Banco Central fracasa de manera sistemática en sostener el valor de la moneda, se tiene que ir. Seguramente empezará a crecer un descontento y empezará a ser una suerte de, entre muchas comillas, parlamentarismo respecto del Banco Central. O sea, se empezaría a formar una moción de censura en el Congreso para juntar los 2/3 de los votos que remuevan a ese directorio y se forma un directorio nuevo, como se forma un gobierno nuevo cuando un gobierno cae, en un parlamentarismo. Esa es un poco más o menos la idea, si la puedo simplificar. No, también cómo se perfilaría la cuestión desde el interior, porque la gran discusión, como decía Margarita, no pasa por sacarle a los que más tienen o que son los que más tienen que aportar, sino seguimos con la cuestión de unitarios federales, por ponerle algún título, pero con el tema de los impuestos y la falta de distribución al interior. Digo, en el interior en general, las partidas, nos pasó en esta última época de pandemia, lo planteaba en mi caso que cerrábamos el ciclo económico para el año 2021, me planteaban que no había modificaciones en la partida que aportaba la provincia, pero tampoco hubo aumento. Y copiosamente a nivel de la nación y la discusión por el tema de este impuesto a la riqueza no nos favorece nada en el interior. Le consulte ¿cómo ves el perfil en el interior o cómo lo ves vos con relación a la falta de la coparticipación de ese impuesto? Creo que me estoy quedando sin internet yo, que es inestable mi internet, porque te escucho muy cortado. Si es así, no me escuchan bien ustedes a mí, por favor, me lo ponen abajo por el chat, así con texto, así lo veo y cambio la conexión de internet. Te escucho. A ver, nos debemos una ley de coparticipación desde la Constitución del 94. Todavía no está esa ley de coparticipación. Y es cierto que si uno mira la naturaleza de cómo se conformó el Estado argentino, son las provincias las que delegan poder hacia un Estado central, y sin embargo el sistema tributario está construido al revés. Es el Estado central el que coparticipa a las provincias. Pareciera que la lógica tendría que ser la inversa. Pareciera ser que en todo caso los estados provinciales tendrían que sufragar al Estado nacional para que el Estado nacional se haga cargo de las funciones delegadas por las propias provincias, y que las provincias retengan todo el poder que no delegaron a la nación, que fue el espíritu de la Constitución del 53. O sea que, si me preguntas a mí, tendría que ser bastante radical el cambio en materia de coparticipación. Ahora, también es cierto que están muy desalineados los incentivos. Es decir, el gobierno tiene incentivos a crear muchos de los impuestos que no se coparticipan,
y entonces y le roba base imponible a cada una de las provincias. Voy a un ejemplo concreto, puntual, que es un problema grave, que son las retenciones, ¿no? La retención es un pésimo impuesto, es un impuesto horrible, porque genera un montón de problemas, es decir, le cobra lo mismo el 35% de la producción, sin saber si el tipo ganó o no ganó, un productor pequeño que uno grande, a uno de Pergamino, que a uno de Chaco, que a uno de no importa, digamos, es un disparate de impuestos. Pero además tiene el problema que no se coparticipa y tiene el problema de que la base que está generando esa renta es la tierra, centralmente. Y como es la tierra la que genera la renta, el impuesto correcto ahí es un impuesto a la renta, a la renta de la tierra, es un impuesto a la tierra. Pero el impuesto a la tierra tendría que ser un impuesto provincial. Ahora, si vos te robaste la base imponible, porque me pones una retención, después a mí no me dejas nada. Yo no puedo poner, en la provincia de Buenos Aires, el debate por el impuesto a la tierra, por ejemplo, el productor agropecuario pone el salto en el grito en el cielo y tiene razón. Dice, pará, me ahogan de todos lados. Dice, yo no puedo pagar más impuesto a la renta. Ahora, si yo te cambiara las retenciones por un impuesto a la tierra, tendría otro color. Y ahí el impuesto sería provincial, las provincias tendrían el recurso y no lo tendría la nación. Ese es el criterio con el criterio que creo que hay que empezar a pensar los impuestos. Los impuestos que son de las provincias, la provincia tiene que recuperar sus bases imponibles y hay que empezar a sacarle a la nación las atribuciones que no tiene, y en todo caso que las provincias sean las que sufragan a la nación para los gastos generales que delegaron en cabeza de la nación. Muy bien. ¿Algo más que agregar, Lilita? No, yo creo, lo que quería agregar simplemente es que, bueno, hay que hacer una profunda revisión de toda la carga tributaria, ¿no? Porque, digamos, todo lo que es ingresos brutos, por ejemplo, que se carga sobre la producción, produce un enorme daño en la gestión del proceso productivo, en la ganancia empresaria, en la reinversión. Después le queremos pedir a los privados y a las pymes que hagan inversiones en ciencia y tecnología. Nos seguimos preguntando por qué las empresas no invierten en ciencia y tecnología. Y bueno, porque pagan impuestos, porque mucha de esa rentabilidad va ahí, y entonces se va produciendo como una madeja muy difícil de resolver si no se pone sobre la mesa con mucha honestidad los problemas de la producción en la Argentina, que realmente son graves, porque digamos, tenemos un capitalismo con un desarrollo totalmente asimétrico, pero cuando uno entra a mirar las razones, se encuentra con el costo de los fletes, la desaparición del tren, el negocio del transporte de los camiones, en fin, una serie de problemas que son estructurales y que también deberían ser puestos sobre la mesa para poder pensar en un país a 10 años, 15 años. Cuando hicimos la elaboración del programa porque nadie cree, pero se hicieron y se discutieron mucho, del programa de la coalición para las elecciones del 2015, este era uno de los puntos, ¿no? Es decir, poner en agenda la necesidad de una transformación productiva profunda del país que permita una integración productiva, pero bueno, es muy desafiante. Además, en nuestro partido es bastante difícil discutir sobre el capitalismo. Yo recuerdo que en algún momento alguien me dijo, no hables de capitalismo porque se vive mal. Wow. ¿No? Yo me quedé sorprendida, porque ¿por qué no vamos a discutir sobre cómo tiene que ser el capitalismo? Al contrario, hay que discutir. Y para eso, bueno, es parte de lo que tienen que ser los ciclos de formación política, ¿no? Y también hay que discutir el Estado. Lilita, muchísimas gracias por tu conclusión final. Margarita, ¿algo para ir cerrando el ciclo y pasar a alguien más que quiera aportar? Estás muteada, Margarita. Sí, no se te escucha. Margarita, tenés usted. Perdón, Sí, ahora estoy. Está bien. No, tomo el tema de Martín de la coparticipación. Lo cierto es que la reforma de la Constitución del año 94 dio un mandato, que era dictar una ley de coparticipación, al que por supuesto le puso como agregado, como requisito, que esa ley debía contar con la aprobación de todas las legislaturas de todas las provincias, lo que naturalmente es una exigencia
bueno, imposible de conseguir. Sin embargo, creo que la dificultad más grande para que efectivamente se cumpla con eso, que sería muy importante para la Argentina, pero me animo a decir que es casi impensable en estas condiciones de, digamos, de precariedad institucional, de avasallamiento a las instituciones, pensar en una ley tan normal, digamos, es casi impensable. Creo que lo que ha dificultado es el enorme poder que brinda manejar centralizadamente los recursos. Todo lo que ha sido el invento de los ATN, la discrecionalidad en el manejo de los recursos, porque cuando planteamos el tema de una reforma impositiva, es necesario pensar en una discusión seria, equilibrada, en base a parámetros objetivos, cálculos técnicos, matemáticos, y de la misma manera pensar en la distribución. Yo creo que sí hay dos temas estructurales para la Argentina, son esos. Primero, resolver cómo se va a conformar la masa de recursos que después se va a repartir. Porque lo cierto es que no es que tengamos solamente una injusticia en la distribución, tenemos una injusticia en la contribución y es necesario revisarlo. Tenemos un sistema impositivo enmarañado, injusto, regresivo. Bueno, hay que cambiarlo. Entonces hay que cambiar primero eso para determinar cómo se conforma la masa de recursos. Yo anotaba recién en el chat, este impuesto a las ganancias, entre otros defectos, no es coparticipable. Y bueno, eso va a generar una cantidad de recursos que quedan en las manos centrales y después se reparten discrecionalmente y ya sabemos cómo se reparten en estos gobiernos. Entonces, una primera cuestión estructural es una reforma impositiva. Y la otra, sin duda, es una ley que establezca los parámetros, como la Constitución dice, con criterios de equidad social, cómo se reparten, respetando obviamente nuestro sistema federal. Estas son dos cuestiones centrales, pero todo esto está cruzado por el poder, por la enorme discrecionalidad que el poder tiene en la Argentina, y volvemos al mismo tema que hemos estado conversando, que es la debilidad y la precariedad de las instituciones. Ahora, mando un avisito con esto de última. Estas cosas no cambian si no cambia la conciencia social. Mágicamente no se resuelven, los políticos no cambian sus conductas mágicamente si no hay una sociedad que genere los incentivos a la buena política, en realidad, que premie y que castigue como se debe los buenos y malos comportamientos dentro de la política. Eso no es lo que viene ocurriendo y por lo tanto lamento, digamos, no tener buenas noticias respecto de las expectativas de lo que pueda venir en la Argentina, sobre todo con el gobierno que tenemos, ¿no? Margarita, muchísimas gracias por aportar todo tu conocimiento. Le doy el cierre a Martín para ir cerrando el tema y pasar el anuncio. Así que Martín, para cerrar. Gracias, Gonzalo. Sí, hay formas de construir los consensos que son superadoras de estas diferencias o de estos incentivos a la concentración de manejo discrecionales y de manejo de recursos. Por ejemplo, por mencionar algunos casos que se pueden empezar, vamos, es mucho más fácil alcanzar un compromiso a futuro que alcanzarlo a presente. Entonces, es mucho más fácil, por ejemplo, es mucho más fácil acordar una ley de coparticipación que empieza a regir en el año 2030 que acordar una ley de coparticipación que empieza a regir en el año 2021. Es mucho más fácil. Para el 2021 no se quiere comprometer nadie, porque obviamente me pisa mi periodo, pero para el 2030 legislamos todo, porque total, presuntamente ninguno de nosotros va a estar o vamos a estar en distintos lugares, lo vemos más lejano al futuro. Entonces, en general, es más fácil construir un consenso cuando uno se compromete. De hecho, nos funciona a título personal también a nosotros. Es decir, es muy difícil empezar la dieta mañana, pero es muy fácil comprometerse a que voy a empezarla el 1 de enero. Cuando arranque el año, arranco con la dieta. Pero, total, el compromiso está lejos. Si uno lo puede firmar desde hoy, a veces eso sirve como estrategia de compromiso. Hacer un compromiso en el cual uno se compromete hoy para un futuro en el cual uno no está. Y eso de alguna manera reconstruye un principio fundamental que es el principio del velo de ignorancia de Rawls. Esta idea de que la sociedad es mucho más fácil que se ponga de acuerdo en un principio básico de normas, en un conjunto básico de normas, si no sabe de qué lado le va a tocar estar cuando empiecen a regir esas normas. Y me parece que eso puede ser algo que se puede usar a favor de construir consensos en circunstancias en las cuales los incentivos te juegan en contra, ¿no? Martín,
Muchísimas gracias por tu exposición y nutrirnos en este panel. Agradecer a los 3 expositores por darnos su tiempo y bueno, a todos los que participaron de este panel nos ayudan a tomar conocimiento y ni hablar de experiencia. Así que muchísimas gracias a los 3, esperamos cruzarnos pronto y seguir dando el debate. Ay, sí, por favor, con un cafecito, un vinito, algo entre medio. Seguro. Un cariño, Margarita, hace mucho que no te veo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a para ti. dejar el aviso parroquial, la próxima semana vamos a estar cerrando este ciclo político, donde el tema van a ser los objetivos de desarrollo sostenible como hoja de ruta para el diseño político, el rol de los organismos legislativos en la agenda ambiental de la Argentina. Vamos a tener como expositores a Brenda Austi, legisladora nacional, vicepresidente de la Comisión de los Recursos Naturales y de Ambiente del Congreso. Tenemos también a Kelly Villalonga, diputado nacional, fue integrante de Greenpeace, a Marcelo Correro, decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. Y bueno, como hoy me tocó moderar, muchísimas gracias. El moderador de la próxima semana va a ser un concejal de Belleville, Emiliano Yanchuk, y bueno, nada, en lo personal, halagado por esta exposición al lado de estos 3 expositores de la hostia. Así que muchas gracias por participar y seguro, como dijo Lilita, esperamos cruzarnos en la próxima y que no sea en tiempos que demoren mucho. Así que muchas gracias a todos.